Y vamos a estar escuchando al compañero Johnny y al compañero Juan Collado hablarnos sobre la ley de envases, un poco sobre las cuestiones técnicas de la ley y otra parte más sobre la territorial, la organizativa y la lucha que tenemos que llevar adelante para que esta ley finalmente sea tratada y sea aprobada en el Congreso de la Nación, como venimos ahí. Bueno, ahí contarles que cada una de las jornadas vienen siendo grabadas y quedan subidas a la página de YouTube de La Volatina Radio en YouTube, ingresan y pueden ver cualquiera de las otras 4 capacitaciones que ya pasaron. Ahí Lucas, el compañero Lucas, se va a estar encargando de poner a grabar en este mismo momento esta jornada. Así que les damos la bienvenida a Juan, Johnny, para que arranquen bueno, y vamos aprendiendo un poco más sobre la ley de envases. Así de una, listo. Dale, vamos con eso. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Johnny, soy compañero referente de la Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores, donde tengo el agrado de hoy representar a la federación acá. Prácticamente vamos a hablar de un proyecto de ley de envases, un proyecto de ley de envases o la ley de envases se viene hablando hace más de 20 años, donde nunca se pudo plasmar por distintos intereses económicos y monopólicos. Hoy, después de 3 años que la pudimos presentar en el proyecto en el Congreso de la Nación y tener alguna que otra mirada positiva en el sentido de la buena vista que tenía que tiene nuestro proyecto de ley, hoy se encuentra cajoneado en el Congreso de la Nación por distintas cuestiones políticas que todos sabemos. Nosotros como federación y distintos organismos ambientales, distintos movimientos, distintos espacios políticos, pudimos después de 20 años poder elaborar un proyecto de ley que represente realmente la necesidad que tiene nuestra casa común y la necesidad de todos esos compañeros y compañeras a nivel nacional que recuperen una botella en La Quiaca y en Ushuaia, que no tienen los mismos reconocimientos que podemos llegar a conquistar, a conquistar acá en el conurbano. O sea, yo soy de Buenos Aires, sabemos muy bien cuáles son las problemáticas y las dificultades de muchos compañeros y compañeras al no poder comercializar en óptimas condiciones, ¿no? Estos materiales de PET o de plástico o de envoltorios que no tienen una comercialización o que ustedes mismos saben, o sea, en el interior no te pagan nada, el PET cristal o el PET verde o el plástico, donde siempre se queda con la mayor parte de la gana intermediario, y eso lo sabemos bien por historia y lo sabemos por experiencia. Eh, a veces nos preguntan por qué es tan importante un proyecto o una ley de envases, ¿no? Hoy en Argentina se produce, hoy en Argentina se producen casi 50.000 toneladas de basura para la gente común, donde esos 50.000 kilos, un gran porcentaje va a parar a los rellenos sanitarios y otro pequeño porcentaje termina sucediendo que terminan parando en un arroyo, en un río, terminan contaminando nuestras aguas, nuestros mares, donde no hay ninguna política ni siquiera del recupero de ese material de las empresas, ¿no? Nosotros con este proyecto de ley de envase lo que buscamos es que los productores y las empresas se hagan responsables de lo que ponen en el mercado. Hoy no se recupera ni siquiera el 10% de lo que producen estas multinacionales o las pymes o las empresas o los productores
donde son nuestros compañeros los que meten la mano en el descarte de la sociedad para poder recuperarla, ¿no? Donde ningún tipo de reconocimiento, donde si están organizados tienen un mínimo reconocimiento como un guante o algún reconocimiento económico a través de un potenciar trabajo, y donde un pequeño porcentaje es lo que produce, lo que recuperan ellos y lo pueden colocar en el mercado, en la industria, ¿no? Lo que nos pasa es que siguen incentivando extraer más petróleo cada día para seguir produciendo más plásticos y más materia, envases, donde no se hacen cargo, donde no son responsables y no han salido a atacar que esto es un impuesto del kirchnerismo, donde nosotros sabemos muy bien que no es un impuesto, esto es una tasa ambiental, donde necesitamos que se implemente, ¿no? Porque un proyecto tan importante como este, como un proyecto de ley de envases con inclusión social, eso quiere decir que este proyecto de ley de envases permitiría a esos 150.000 cartoneros y cartoneras, que hoy, como está la economía, somos muchísimos más, tengan algún tipo de reconocimiento. Esto no quiere decir que es una caja millonaria ni para el kirchnerismo, ni para nadie, porque esto va a todo un desfideicomiso y donde ambiente y donde distintos organismos lo van a regular cuando salga la ley. Y con eso se puede implementar muchos sistemas de reciclado con inclusión social, a donde saben muy bien ustedes por experiencia, compañero y compañera, donde no está ese reconocimiento, donde nuestros compañeros hacen un servicio gratis a la sociedad y a la comunidad y donde no están reconocidos ni en ninguna manera, ¿no? Hoy escuchamos que los compañeros de Cruz Eje recibieron un enfardador y un apilador y hoy tienen un galpón. Y eso es gracias a la organización, gracias a- al Estado con Mari Castillo a la cabeza dentro de Desarrollo Social, con nuestro... Se me fue de la cabeza. Eh, donde hoy una cartonera representa algo muy importante y lleva herramientas y recursos a todas las partes del país. Y se nos está haciendo muy difícil, ¿no? Se nos hace cada vez más complicado y más difícil. ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo alcanzar a casi la gran mayoría de los cartoneros y cartoneras que tienen que tener un piso de derecho o un reconocimiento desde un basural como una canilla con agua y un jabón o un baño para poder hacer sus necesidades tranquilamente. Y donde cada día que nosotros intentamos o cada vez que intentamos presentar este proyecto o tratar de sacarlo del cajón donde lo tienen guardado y poder discutirlo, siempre salen los intereses de esa minoría donde la tienen concentrada y donde creen que nosotros no tenemos derecho de poder reclamar ni siquiera luchar. Y hoy tenemos la posibilidad de seguir discutiendo y peleando por este proyecto de ley de envases. Lo vuelvo a repetir, nosotros proponemos extraer menos petróleo y poder recuperar más botellas y más plástico a nivel nacional, donde se está haciendo cada vez más difícil por la logística, por todo el conjunto que siempre se nos complejiza a nosotros poder llegar a distintos compañeros y compañeras a nivel nacional. Hoy hay 5.000 basurales a cielo abierto, erradicaron uno solo. Hay 4.999 basurales a cielo abierto donde no tienen ningún tipo de herramienta ni de recurso. Y cada vez que nosotros intentamos llegar o algún compañero o compañera se quiere organizar, siempre tienen palos en la rueda y los que se tienen que hacer cargo de nuestro trabajo, de nuestro servicio, no se hacen cargo. Por eso es muy importante que en el Congreso de la Nación se debata y se vote este proyecto de ley, porque nos permitiría llegar con herramientas a muchos compañeros y a muchas compañeras que hoy no ven ni la posibilidad de poder alcanzar una planta de reciclado o una enfardadora. Nosotros hacemos un servicio digno, en condiciones indignas, al gobierno, al municipio, y donde queremos llevar esa discusión
para poder tener derechos como un seguro, como una RT, como una cobertura social digna, y donde no estamos pudiendo llegar. Y donde cada vez que nosotros la llevamos a querer discutirla, somos los locos y somos los malos. Y hoy que planteamos un proyecto de ley de envase, todavía estamos en Pampa y la Vía o en Veremos, pero seguimos insistiendo y seguimos tratando de que esos que tienen la potestad de decidir, lo que tienen la potestad de votar para que este proyecto de ley de envase lo hagan. Y nos ha pasado en el primer año que cuando presentamos el proyecto en el Congreso de la Nación, Coca-Cola salió con el mercado del norte a prometerle a los diputados y diputadas un viaje de vacaciones en Estados Unidos. Nosotros salimos a repudiar eso, pero eso no alcanzó para que se pueda tratar o que se pueda votar. Les importa muy poco nuestra casa común, les importa muy poco los compañeros y compañeras, donde no vemos ninguna mejoría en ese sentido, ¿no? Esperemos que pasen las elecciones, esperemos que pase el tema político y ver si los diputados y diputadas están dispuestos a llevar una ley como se merece, una ley de envase con inclusión social y tratar de llegar con herramientas y recursos a muchos compañeros y compañeras. No estamos diciendo que las empresas y las multinacionales no sigan ganando plata, sino le estamos diciendo que revean lo que están haciendo, que nos están haciendo pelota a todos y que por lo menos hagan muchas empresas, digo, ¿no? Como Don Saturo, como Lais o como distintas empresas multinacionales que los envases que ellos están fabricando no tienen una comercialización en la industria. O sea, no sirven ni siquiera para nada. Siguen contaminando y a ellos les importa muy poco. Nosotros vamos a seguir insistiendo, nosotros vamos a seguir luchando para que esto sea posible y para que esos 150.000 compañeros y compañeras que todavía falta organizar tengan un piso de derecho. Bien. Bueno, profesor Johnny, para pasar un poco a los temas más finos de la discusión más técnica de la ley, yo lo que pensaba era hacer un poco un recorrido lo más preciso posible de todo el proceso de discusión de la ley, que fue un poco cuando nos metimos nosotros, digamos. La ley viene hace bastante, había proyectos dando vuelta que uno puede, es lo que decía Johnny, hay hace muchos años proyectos presentados en el Congreso del tema de la ley de envases. Nosotros nos metimos activamente en 2014, cuando nos llegó que estaba circulando un proyecto de ley de envase que no teníamos en ese momento ni idea qué era y nos tuvimos que meter un poco al ruedo, que ahí estábamos con compañeros de FACIR, Caro Palacio, Jackie, y Jackie Flores y algunos otros compas, y nos tuvimos que meter en tema y empezar a meternos en el Congreso por primera vez, que no teníamos experiencia como organización en discutir una ley, apoyarnos en aliados y ver, o por ahí había una experiencia más aislada de lo que era, que había participado por lo menos el primer grupo militante que acompañó a la cooperativa de Capital, de Amanecer de los Cartoneros en Capital, con el tema de la ley de basura cero y todo eso, pero esta fue la primera vez que nos metimos en la discusión nacional de una ley y de parar ahí al sector a discutir eso, digamos. Y la ley lo que planteaba en ese momento, y a nosotros se nos prendía la alarma, era que era una ley de responsabilidad extendida del productor, que ahí aprendimos que era, que es que las empresas que generan residuos contaminantes o que generan un impacto ambiental tienen que hacerse cargo de alguna manera de la gestión de esos impactos, que en este caso serían los residuos que terminan en basurales, que terminan en lo que decía Johnny, digamos, en arroyos, en el agua y todo eso, digamos. Y en ese momento, en 2014, ya se estaba prendiendo la alarma de los microplásticos y de los plásticos en el océano, las islas de plástico, todo eso. Y eso le ponía, digamos, como cohetes al proyecto, que por ahí ya se venían discutiendo hace varios años en el Congreso, pero esta vez tenía realistamente la posibilidad de aprobarlo, digamos.
Y lo que decía la ley era que creaba dos tipos de gestión principal de los residuos, que era una, el depósito, devolución y retorno, o de los envases, más que de los residuos, porque era una ley de envases específicamente, no de los residuos en general, los envases de plástico y vidrio, que era uno era el depósito, devolución y retorno, que es el tipo de gestión que es el de las botellas de cerveza. Nosotros todos seguramente lo tenemos muy claro. La botella de vidrio de cerveza, que las empresas de cerveza lo que hacen es, bueno, el sistema de la botella retornable, que uno el envase lo devuelve en el kiosco y se lleva otro envase. Y eso es un sistema de gestión más o menos bueno, digamos. Pero con muchas limitaciones, porque una cosa es un producto en particular que históricamente y por costumbre en la Argentina y todo se aplicó, que es el caso de los envases de cerveza, y otra cosa es aplicarlo para todos los envases, todas las empresas. Generaría un sistema logístico muy complicado, que es que cada, no sé, vos te pones una empresa de gaseosa localcita y te tenés que armar un sistema de depósito, devolución y retorno, tenés que armarte un sistema para el lavado de los envases, tenés que generar un material que sea lavable realmente y que no quede con contaminación. Entonces es difícil de llevar adelante. Y el otro sistema que proponía era el SIG, Sistema Integrado de Gestión, que ahí nosotros también nos enteramos de qué se trataba, que es que las propias empresas se hagan cargo de generar sistemas de captación de esos residuos a través de generar consorcios con otras empresas y ellos proponer el sistema de gestión de esos residuos. Ese sistema a nosotros nos prendió una alarma porque era que las empresas sean los encargados de la recolección de reciclables, de la comercialización, o sea, no estaba el cartonero dentro de un circuito en el que es esencial, digamos. Nosotros sabemos que el cartonero en todo el país, como recién decía Johnny, hay 150.000 cartoneros que más o menos pasan por su mano 10.000 toneladas de residuos reciclables y iban a quedar completamente por fuera de la gestión formal, no iban a quedar reconocidos, y lo que iba a pasar es que las empresas, las grandes empresas, iban a generar sistemas que además nosotros ahí empezamos a meternos en tema y a investigar, y veíamos que este modelo de ley de envases venía de España, venía de Europa, que allá tenía cierta efectividad por cómo es la sociedad civil allá y todo, pero ya se había aplicado y ya se había aprobado proyectos de ley de envases con este sistema, con este modelo de los sistemas integrados de gestión en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en varios países de la región, y que había tenido resultados extremadamente malos, digamos. Por un lado, porque no tenía impacto desde lo ambiental, pero principalmente porque le daba a las empresas como que privatizaba los sistemas de gestión de residuos reciclables, y lo que hacían las empresas era por ahí en algunos lados para la foto contratar alguna cooperativa muy chiquitita con 20 compañeros que se sacaban una foto diciendo, bueno, nosotros hacemos el reciclado, con eso la empresa hacía greenwashing, ya no tenía ninguna costo por el impacto ambiental que tenía, y quedaba supuestamente resuelto el tema. Nosotros, al ver esa experiencia negativa en toda Latinoamérica, nos pusimos en contra completamente de la ley y empezamos a ver, ya veíamos en ese momento que por ahí la podíamos agarrar para nuestro lado, y empezamos a armar un proyecto propio que lo armamos en ese momento con la diputada Argumedo, que era una diputada muy grosa, compañera, que venía de muchos años de lucha y todo, que hace unos años falleció, y con ella armamos el primer proyecto propio de ley de envases en ese 2014, y ese proyecto nosotros sabíamos que no tenía posibilidad de ganar porque veníamos de atrás, recién nos estábamos metiendo en el tema, no habíamos hablado nunca con un diputado, y este proyecto de ley venía potente, venía moviéndose en los círculos de ambientalismo, de diputados que se metían en los temas ambientales, y lo primero que hicimos fue como contraponer el proyecto y frenar, como que nuestra primer meternos en el tema fue frenar el proyecto de ley de envase, no fue impulsarlo, digamos, fue frenar el proyecto de ley de envase de Coca-Cola, que venía con esto de los sistemas integrados de gestión. Y nosotros armamos un proyecto propio que ya ponía en el centro lo que había que hacer era armar sistemas de reciclado de cogestión con el modelo que nosotros veníamos trabajando ya en varios municipios a lo largo del país, de cogestión entre los municipios y los recuperadores, de armar sistemas público
públicos sociales, por decirlo de alguna manera, de reciclado, digamos, formalizando el trabajo de los cartoneros. En ese momento ya hablábamos de una tasa ambiental, que lo que propone es tasa, porque a nosotros la discusión de si era tasa o si era impuesto, la discusión de tasa en ese momento, nosotros lo veíamos desde un prisma muy práctico, que era que tenía que pasar por menos comisiones en la Cámara de Diputados. Si vos eras tasa, no tenía que pasar por la Comisión de Presupuesto, que es la que está destinada a discutir impuestos, y entonces tenía menos casilleros que moverse dentro de la Cámara de Diputados. Después eso fue tomando mucho más cuerpo y la discusión de tasa ambiental tiene un montón de aristas más, que ahora después la seguimos charlando. Pero bueno, ese fue el primer proyecto que presentamos en 2014 y fue para frenar el proyecto de ley de envases de Coca-Cola, de la COPAL, que es un ente que une a Coca-Cola, a Danone, a las principales empresas que se encargan de la comercialización de alimentos, que son las que en general tienen este tema de los envases. Ahí, bueno, eso fue exitoso en su momento porque frenamos ese proyecto de ley. Eso volvió a pasar en 2016, ahí fuimos ya más preparados, ya metiéndonos más, ya conociendo un poco el paño de cuáles eran los diputados que estaban en tema, articulando con cada vez más actores, empezamos a articular con organizaciones ambientales. En el 2016 ya estaba el gobierno de Macri en ese momento, y nosotros en ese momento impulsamos la primera campaña, digamos, más pública por la ley de envases. Hay alguien compartió pantalla, me parece. ¿Yo puse? ¿Compartí pantalla? No. Alguien está compartiendo pantalla, igual no importa. En ese momento lanzamos la primera campaña nacional con el tema de ley de envases, que era la campaña Reciclado en Nuestras Manos, que contamos con colaboración de algunos gente ambientalista, hicimos algunos videos muy buenos que nos permitieron meternos en la discusión muy de lleno. Esos videos siguen estando buenos hoy, después los podemos pasar y los pueden ver en cada... Está bueno para compartirlos con los compañeros porque son muy gráficos. En ese momento hicimos un video animado muy grosso. Hicimos alguna movida que participó como la participación más fuerte que habíamos conseguido en ese momento era Laura Escurra, que participaba de un video, que era una actriz que en ese momento, no sé, ya estaba medio a capa caída, pero era de Campeones, de la serie Campeones. Y participaron las pastillas del abuelo de un recital que hicimos en Parque Centenario, y bueno, eso nos permitió meternos bastante más, ya hacer algo más público, donde empezar a meter la voz de los cartoneros hacia afuera. Y bueno, ahí está. Ahí tuvimos bastante más impacto, bastante más éxito, bastante más diálogo, participamos mucho más de las comisiones, el proyecto nuestro tomó más cuerpo, empezaron a formarse compañeros, participaron varios compañeros de la federación, de la discusión en comisiones, hicimos un par de instancias que vinieron compañeros de todo el país, que vinieron compañeros de Córdoba y de otras regionales al Congreso a discutir la ley de envases. Ya empezamos a discutir la cuestión en todas las regionales de la federación y todo eso. En 2018 mucho más, pero también ahí todavía era la defensiva de frenar el proyecto de ellos. Y recién en 2021, 2022 pudimos meter, cuando ya teníamos, durante el gobierno de Alberto, digamos que nosotros veníamos con más ofensiva, habíamos metido a Nati Saracho como diputada, veníamos con mucho más construcción a nivel nacional, veníamos con peso con alguna gente que habíamos metido en el Estado, como Mari Castillo, como bueno, Jackie Flores en la provincia un poco más adelante, pero ya veníamos con mucha más posibilidad de discutir con Manu Mateo en ambiente. Todo eso nos permitió darle mucho más peso a la discusión institucional del proyecto propio, y tuvimos posibilidad de aprobarlo creo que en 2022, si no me equivoco, o sea, el año pasado. Y ahí logramos sentar a las empresas y por ahí hacer una síntesis de las dos ideas que estaban.
que era esto de los sistemas integrados de gestión. Nosotros en ese momento era como el gran enemigo contra el sistema de cogestión que planteábamos nosotros, que era cobrar una tasa ambiental y que el Estado gestione los sistemas de reciclado. Y un poco les dimos entrada a ellos para tratar de que se apruebe la ley dentro del proyecto nuestro, con una lógica buena, que es que entre la competencia entre sistema integrado de gestión y sistema de gestión municipal con inclusión de los cartoneros, gana por un montón de elementos prácticos el sistema cartonero, digamos. Por un lado, que nosotros tenemos posibilidad de discutir en los hechos en la calle. Por otro lado, que implica un solo sistema en lugar de cada empresa genere un sistema integrado de gestión. Y eso, por otro lado, que es que cada empresa tendría que generar 2.000 sistemas integrados de gestión en los 2.000 municipios, y lo nuestro implica simplemente ampliar la gestión de residuos que ya existen en los municipios para incluir a los cartoneros y que vaya plata por ahí. Por otro lado, que el sistema nuestro de tasa ambiental también implica beneficios para los municipios, porque implica que el presupuesto iría a los municipios. Entonces, por ese lado, nosotros vimos que no tenía costo o no tenía un costo alto dejar que estén los sistemas integrados de gestión dentro de la ley, es decir, los sistemas privados dentro de la ley, porque después en los hechos el sistema de la tasa, que además la tasa es una tasa nacional, es decir, que se iba a cobrar a nivel nacional y que medio que la terminaban teniendo adentro igual las empresas. Entonces, lo que llegamos es al proyecto actual, que tiene un par de elementos clave. Por un lado, sigue siendo una tasa de responsabilidad extendida del productor, es decir, que implica que las empresas se tienen que hacer cargo del impacto ambiental que generan la cuestión de los envases. Por otro lado, ¿cómo soluciona eso? Propone de nuevo los 3 sistemas, que es depósito, devolución y retorno, sistema integrado de gestión y tasa ambiental y sistemas locales de reciclado. Lo de la tasa ambiental es esa discusión que abrió, si se quiere, abrió como un nuevo frente de discusión. A nosotros nos simplificó, o sea, es la solución, pero al mismo tiempo nos abrió ese frente de discusión, que es el que decía Johnny, que es que salió un amarillismo desde los medios, muy fogoneado por las empresas y sobre todo por el macrismo, que se trataba de un impuesto y que era un impuesto nuevo, un impuestazo del 3% sobre todos los bienes, sobre cualquier cosa que vos compres una Coca-Cola, supuestamente iba a tener un impuesto del 3%, se agarraron de comas del texto de la ley para hacer una campaña en contra de la ley, que obviamente pega mucho en la gente, porque vos le decís, te voy a cobrar más caro los alimentos, la Coca-Cola, cualquier cosa que vos tome o compres, y prende mucho esa campaña, digamos. Pero en realidad lo que se trata es una tasa ambiental que termina teniendo en los hechos un impacto muy bajo. Nosotros habíamos dicho un tope del 3%, es decir, un máximo del 3%, para que justamente no tenga un impacto muy grande en el precio de los productos, pero en realidad el impacto real de la tasa tiene todo un cálculo que incorpora un montón de variables. Es un cálculo que, si yo lo muestro ahora, es como si fuera una fórmula matemática complejísima de un montón de elementos, pero lo que incorpora es la reciclabilidad de los productos, es decir, lo que hace es que si tu producto es más fácil de reciclar, paga menos tasa, y si es menos fácil de reciclar, paga más tasa. También en esto de la reciclabilidad, lo que hace es que si el producto tiene muchos materiales distintos, también paga más tasa. Es decir, si vos tenés una botella de Coca-Cola, por ejemplo, que tiene tres tipos de plástico distintos en la botella de Coca-Cola. Vos tenés el plástico en sí de la botella de PET, tenés el plástico creo que es polietileno, si no corregime Johnny o alguien que lo tenga más presente, pero bueno, el plástico de la tapita y de la rosquita, que es otro plástico, y tenés el plástico de la etiqueta, que es otro plástico distinto más. Entonces eso, como tiene 3 plásticos distintos, que implica una separación extra, implica una complejidad extra en el tratamiento del residuo, en el tratamiento del reciclable, también paga un poquitito más. Eso está incluido en la fórmula de la tasa ambiental. Después que si hay, eso tiene un impacto más fuerte, por ejemplo, en el Tetrabric, que vos tenés 7 materiales distintos, tenés cartón, un montón de plástico distinto, aluminio, tenés 7 capas distintas, todavía más, digamos. En los envases de papas fritas, que vos tenés 2 capas de un plástico y un plástico metalizado, aluminizado, tenés todavía también, va generando otro impacto.
Y bueno, así esa fórmula incorpora todo eso y da un valor de la tasa, pero que ese valor de la tasa siempre es bajísimo, digamos. En general, nosotros calculábamos si es un 0,01% del valor de la Coca-Cola. Es decir, si la Coca-Cola sale 10 pesos, saldría 10,00001 pesos. O si sale 100, saldría 100,000 o 001 pesos, digamos. O sea, no afectaría en la compra cotidiana de la gente, o tendría un impacto de centavos, digamos. Pero cuando eso vos lo calculás a nivel nacional, que le pones esa tasa a todos los productos a nivel nacional, vos cada bien impacta 0,0001 centavo, pero generás un fondo, que es un fondo específico que establece la ley, que es esto del fideicomiso que decía Johnny, de cientos de millones de pesos que tienen que ir para la gestión de esos reciclables, digamos. Entonces, es una ley que tiene muchas cosas positivas, es decir, impacta poco en el bolsillo de la gente, impacta mucho en la gestión de los reciclables y en la formalización de los cartoneros. Ese es el tema de la tasa ambiental. Sobre el tema de que tenía un tope del 3%, porque por ahí había algo muy livianito. Si vos tenés algo que sale poco, que sale muy poco, no sé, algo que sale, no sé, por ahí una golosina que sale, pensemos una golosina muy barata, berreta, que sale 10 pesos, no sé, o 50 pesos. Si esa golosina, que además pesa poco, y eso, el peso también está incluido en la fórmula de la tasa y todo, por ahí la fórmula daba un precio alto, digamos, decía, no sé, el producto sale 50 pesos y la tasa decía que tenía que ser de 8 pesos. Entonces ahí el porcentaje era muy alto y el impacto era muy alto, entonces ahí ponía ese tope de 3%, que igual terminaba haciendo eso en productos muy baratos, digamos. Entonces, bueno, esa trampa usaron los medios para hacer la propaganda en contra de la ley. Entonces eso está bueno tenerlo fresco, que cuando hablan de impuestazo, del 3%, de todo eso, nosotros tenemos que decir, no, es una tasa ambiental que tiene un impacto muy bajo, de muy pocos centavos sobre cada producto y que tiene un impacto muy alto en la gestión de residuos. Lo que propone la ley es que esa tasa vaya a un fideicomiso, que es como una cuenta que está destinada específicamente a un fin, que es el de la gestión de los residuos reciclables. Ese fideicomiso lo tiene que gestionar el Ministerio de Ambiente de la Nación, y lo que hace es pedirle a cada municipio o a cada provincia, lo de la provincia los incorporamos después porque los de las provincias estaban enojados porque no estaban incluidos dentro de la ley, entonces una de las cosas que hicimos es que tiene que estar incluida la provincia en todo este circuito, es decir, no es directamente el Ministerio de Ambiente con los municipios, sino es el Ministerio de Ambiente con la provincia y a través de la provincia los municipios, para que no se queden afuera y se enojen, digamos, pero en sí no cambia mucho. Pero lo que hace el Ministerio de Ambiente es ver cuál es el sistema de gestión que hay o que propone el municipio, establecer que ese sistema de gestión sí o sí tiene que incluir a los cartoneros preexistentes y financiarlo. Es decir, ese fideicomiso, en realidad el fideicomiso tiene la plata del fideicomiso se destina a 3 destinos. La mayoría va a los sistemas de gestión, es decir, a los costos que tiene el municipio para armar el sistema de reciclado, para pagar el mantenimiento de los galpones, la logística, los sueldos que tendrían los sueldos complementarios que tendrían que tener los recuperadores, los técnicos de los centros verdes, todo lo que sabemos donde pudimos avanzar, por ejemplo, en la capital de Córdoba, que hoy avanzamos en un sistema de reciclado bastante grosso. Sabemos que tiene un montón de dificultades y costos que alguien se tiene que hacer cargo. Bueno, lo que tenía que hacer esta ley, esa tasa, es financiar esos sistemas. Y todo lo que establece la ley es que no puede ser destinado a otra cosa, no es una tasa que va para el Tesoro Nacional, sino que va a ese fideicomiso específicamente para los sistemas reciclados, no va para otra cosa. Eso es algo también virtuoso porque vos decís, bueno, es una tasa, pero que va para esto, que es ambiental y social. Otra parte del fideicomiso va para financiar programas de formalización de los recicladores, que eso serían programas más nacionales, que se trabajarían directamente con las organizaciones de recuperadores, como la Federación de Cartoneros y otras organizaciones que puede haber a nivel nacional. Y otra parte iría para investigación, que sería como para el INTI, para investigadores del tema de los residuos, y para empresas de reciclado. Que ahí nosotros, las empresas de reciclado, son un gran aliado en la discusión de la ley de envase, lo son desde ese 2014, cuando nos empezamos a meter en la discusión. En ese momento estaban del otro lado, pero rápidamente pudimos ir haciendo alianzas, porque a ellos les conviene bastante nuestra posición.
que son, por ejemplo, las empresas que compran las botellas de PET, Reciclar, Ecopec, hay otras a nivel nacional, y así otras empresas que son las principales, que compran el material que juntan los cartoneros y lo procesan y después se lo venden como materia prima a la industria. Entonces, otra parte de ese fondo también va para no sé, renovar la infraestructura de esas empresas y todo. Entonces, eso nos permitiría tenerlos de aliados sin costo para nosotros. Ese es un poco el tema de la ley, digamos. A ver, voy a revisar un poquito mis notas, a ver si no me estoy olvidando de algo de importante. Un segundito. Otra gran discusión, que es esto de por qué hay sectores de la industria que son aliados nuestros, es quién es afectado, quién es al que le impacta la tasa. Eso es una gran discusión del tema de la ley, que es a quién le impacta esa tasa ambiental, dónde se cobra. Vos decís, por cada envase que queda en el que entra al mercado, alguien tiene que pagar una tasa. ¿Quién la tiene que pagar? Y ahí la gran discusión es, nosotros planteamos que eso lo tiene que pagar la empresa que vende un bien, es decir, Coca-Cola, que quiere vender Coca-Cola, tiene que pagar esa tasa porque ellos son los que necesitan un envase para vender su producto, digamos. Y son los que diseñan el envase, son los que lo aprueban, son los que lo compran. Y Coca-Cola decía que no, que tiene que ser por ahí el productor del envase u otros actores en la cadena, digamos, el productor de plástico, el productor del envase. Bueno, ahí nosotros es algo que rápidamente identificamos bien por dónde tenía que ir la mano, ya desde ese proyecto inicial de 2014 con Argumedo pudimos verlo bien y eso es lo que nos permitió, ese acierto nos permitió enseguida encontrar aliados en otras partes de la cadena de la industria, es decir, en otras cámaras industriales, sobre todo la de reciclado plástico, pero hoy ya tenemos buen diálogo con la industria de los petroquímicos, o sea, con las industrias del plástico más en general, digamos. Entonces eso es un buen, digamos, es algo bueno que nos permitió tener aliados. Ese es otro de los temitas de discusión de la ley. ¿Quién es el afectado? El afectado, decimos nosotros, que tiene que ser la empresa que vende el producto. Es decir, si Coca-Cola quiere vender Coca-Cola y para eso necesita poner envase en el mercado, ellos tienen que pagar la tasa. E incluso eso lo que implicaría es que ellos no tendrían por qué transmitir ese costo al mercado. Es decir, ni siquiera lo tendría que pagar el que compra la Coca-Cola. Pero bueno, sabemos que eso igual pasa. Si Coca-Cola tiene que pagar esa tasa, rápidamente la transmitiría al mercado. O hay una discusión ahí si eso impactaría o no en el mercado, porque en realidad también el precio de la Coca-Cola está bastante dado por cuánto está dispuesto a pagar la gente por una Coca-Cola. No necesariamente solamente por los costos, digamos. Ya el costo, ya el precio de la Coca-Cola está muy por encima del costo de la Coca-Cola, digamos, para decirlo en algunos términos. Entonces vos, por ahí aumentar ese costo no impacta en el precio. Pero igual es lo que decía antes, el impacto en el precio, aunque se transmita 100% para los consumidores, es mínimo, es de centavos, no es de pesos ni siquiera, es de centavos. Entonces, la verdad es que ahí no hay razones para que la gente esté en contra del proyecto de ley. Digamos. Si está en contra o hacen esas campañas de impuestazo, están haciendo trampa. Es un poco los temas de la discusión de la ley. No sé si hay por ahí preguntas de lo técnico que por ahí me hayan quedado afuera o cuestiones, pero bueno, es un poco eso. Por ahí, para cerrar, lo que hace la ley es financiar lo que decía, los sistemas locales de reciclado, que son sistemas que tienen que ser de cogestión entre cartoneros y los municipios. De cogestión significa que tiene que ser protagonista la organización de los cartoneros en cómo es ese sistema, tener poder de decisión, participar de mesas GIRSU de cómo tiene que ser, discutirlo con el municipio, y no es que el municipio solo lleva adelante la gestión, sino que lo hace en conjunto con los recuperadores. Y que esa cogestión implica que el municipio pone un poco de la guita para que funcione el sistema y otro poco viene, porque nosotros no queremos perder la discusión de la comercialización de los reciclables. Es decir, otro poco del ingreso del recuperador o del mantenimiento del sistema viene por la comercialización del material reciclado. Es decir, porque el cartonero siga siendo dueño de la potestad de juntar el material y vendérselo a la industria por distintos mecanismos sin intermediarios. Así que bueno, eso es un poco la cuestión de la ley de envases. Cosa
Che, te hago una pregunta. ¿Qué rol cumple la provincia al final como una unidad de gestión del proyecto nacional? Porque acá, digo, cambió radicalmente la posición y se habilitó en realidad la discusión a partir de que las provincias eran parte. Realmente cualquier gobernador veía que un diálogo directamente económico entre nación y municipio perdían potestad política sobre su territorio. Entonces, a partir de que se incorpora la provincia, es más fácil dar la discusión en algunas provincias al menos. ¿Y qué rol tiene acá como gestor? El gestor de la Plata de Nación, ahí, ¿cómo queda la provincia? Lo que es el ambiente aprueba el plan de gestión. Es decir, eso le da poder de control ambiente de decir, bueno, yo para lo que doy la plata es para esto, para armar un plan de gestión, no sé, en Marcos Juárez, que incluya a los recuperadores de Marcos Juárez y al municipio de Marcos Juárez. Pero el actor a través del que se hace esa articulación y al que se le baja la plata es la provincia. Entonces, eso, digamos, permite que metan la cuchara y que no se queden afuera de la discusión y eso, digamos. Pero vos tenés el poder de control al decir, bueno, pero el plan de gestión que se aprueba es este o aquel. Claro, o sea que la provincia te trae el programa municipal, lo presenta a Nación, se aprueba y la Exacto, provincia después le baja, hace un canal como una unidad de gestión, nada más. exacto. Sí, sí, Bueno, sí. Sí, con es todo el eso. control político que hace el medio, pero seguramente. Exacto. Sí, sí, es como algo que nosotros en su momento no lo habíamos ni considerado en el proyecto inicial y que en su momento fue algo que metió más Camaño en la discusión y que tiene sentido, digamos, esto que decís vos, que si no las provincias no la ven, digamos. Los gobernadores no la ven. Así que eso, no sé si hay alguna otra consulta o algo que no se haya entendido que lo reforzamos. Después yo le voy a pasar los materiales, más o menos siempre han circulado, pero bueno, por ahí podemos aprovechar ahora para reforzar esto que decía, hay un video que sacamos en 2016 muy bueno sobre la discusión de la ley de envases, que ese está bueno verlo siempre, sirve para discutir con los compañeros, para en una unidad productiva por ahí compañero más de base, poner el video y ver qué sale de ahí, charlar. Ese está muy bueno. Y después los materiales más actualizados de cuál es el proyecto de ley actual, cuáles son las principales líneas de argumentación que tenemos y todo eso. Juan, bueno, sí, yo tenía eso para decirte un poco de que si podías compartirnos ahí todo ese material, tratamos de anotar todo, me quedo por anotar una parte en donde hablabas del proyecto actual que establecía la responsabilidad extendida del productor a través de tres puntos: el depósito, devolución y retorno era uno, el sistema de cogestión era otro, y me quedó un tercer punto que... Y son tres sistemas que propone la ley. Es decir, la ley dice, bueno, todas las empresas que generan envases tienen que gestionar esos envases, tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad extendida del productor a través de tres formas de gestión. Uno es depósito, devolución y retorno, que es el de las cervezas. Otro es todo lo que explicamos, el proyecto nuestro, digamos, de la tasa ambiental que tienen que pagar todos, que eso va al fideicomiso y ambiente a un sistema de gestión local que pasan por las provincias. Y otro es los sistemas integrados de gestión, que es la propuesta privada, digamos. Es que la empresa propone un plan de gestión para un determinado territorio y también a veces se aprueba. Ahí nosotros lo que leíamos es que ese sistema tiene muchas dificultades para competir seriamente con el de la tasa ambiental. Entonces, no importaba tanto si estaba dentro de la ley. No afectaba tanto. En los hechos, servía para que las empresas tengan Bien, su... Juan, y preguntarte también, Sí, sí, sí. preguntarte también si hay alguna experiencia en la que algún municipio o provincia haya adherido al proyecto de ley de envases.
Ahora no tengo fresco la lista, pero sí, hay un montón de municipios que votaron en el Consejo Deliberante apoyar el proyecto de ley de envase nuestro. Después también podemos pasar la lista de eso. Y alguna provincia que se ha posicionado a favor, no estoy seguro, pero creo que Chacos en su momento se había pronunciado a favor y alguna otra sí que a través de Rosca logramos que se pronuncie. Sí, habían algunos actores, o sea, eso, algunos municipios y provincia, no estoy seguro, pero algunos municipios seguros se pronunciaron a favor de la ley de envase. Sí, a través de Consejo Deliberante. Nosotros habíamos pasado, en su momento habíamos armado desde la federación como un modelo de proyecto de posicionamiento para los consejos deliberantes que se trabajó en varios lugares. Bien, eso era que si está ahí el modelo de adhesión, que si lo podemos tener como para también empezar a militarlo y a impulsarlo en los territorios. Bien. Lo tenemos, de hecho, se lo pasamos a Pablo Rivero y a algunos municipios. Sí, de Córdoba me Bien. acuerdo que lo habían elaborado bastante. Yo te aprovecho, Colle, y tengo una duda más súper concreta, porque la responsabilidad extendida del productor dice, y después la discusión es si la va a pagar la tasa quien produce o quien incorpora un nuevo producto al mercado, que no sería necesariamente el productor. Es lo que dice Coca-Cola, ¿no? Yo no produzco los envases, yo solo vendo Coca, que la pague el resto de la cadena. ¿Quién la termina pagando al final? Digo, La ¿cómo tasa queda hoy en ese? el proyecto la paga Coca-Cola, es decir, el productor no del envase, sino del bien que se pone en el mercado. Porque no es que uno pone envase en el mercado y la gente va y compra envase. La gente quiere comprar Coca-Cola o quiere comprar, no sé, yogures. Bonato. Claro. Y lo que va la gente a comprar al supermercado es eso, digamos. Lo que pasa es que está en un envase de plástico. Entonces es el productor del bien envasado, no del envase. Así que, Buenísimo, tenemos una línea del tiempo acá armada. sí, está bueno recuperar eso. En todo ese recorrido, bueno, la Regional Córdoba siempre fue una de las más importantes a nivel nacional de la Federación de Cartoneros y fue teniendo siempre, participando de esos sitios de distintas maneras, sea haciendo movidas locales, sea viniendo para el Congreso cuando se ha discutido temas. Participaron muchas veces y siempre, digamos, es eso, es una donde se ha laburado bien, se ha trabajado con municipio el tema de la ordenanza, tenemos, todo es un recorrido que hicimos todos juntos. Recuerdo las primeras remeras de ley de envase. Ah, con la hojita esa, el No, carrito y no la decía nada de la federación, solo ley de envase, era como la gente no entendía bien qué éramos, si vendíamos envase o si... Sí. Pero bueno, esa campaña con sus limitaciones estuvo buena, sirvió en su momento para meter un poco el tema. Tuvo un impacto más en el mundillo ambiental, pero tuvo impacto, digamos, nos permitió empezar a conocer gente ahí. Y después, en el 2018, ahí tuvimos bastante articulación. En ese momento habían venido los de Greenpeace, no sé qué, habían tenido un cambio de la conducción a nivel regional de Greenpeace y estaban con una línea más combativa y participaron bastante de las movidas, hicieron alguna de esas movidas vende humo que hacen ellos, que ahí también ellos estuvieron con nosotros en la discusión contra la incineración acá en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso, sí, fue siempre, no sé, es un tema que nos metimos medio de la nada y que rápidamente, a partir de plantear claramente las reivindicaciones del sector, pudimos meternos y meternos en la discusión ambientalista con muy buena línea. Y después también te agrego ahí que cada vez que surge la posibilidad de ponerla nuevamente en tablas, es por ahí cuando empiezan alguna de estas acciones o campañas
Claro. Concretamente, nosotros el año pasado o el anterior, ya no recuerdo, cada vez que se estaba por debatir, etcétera, salíamos a hacer una actividad concretamente por ley de envase. Exacto. Terminamos por ahí haciendo una actividad de promoción ambiental, repartiendo folletos, o en Buenos Aires fueron a la Coca-Cola a tirar un montón de botellas, se puso uno a nadar entre las botellas de Sí, sí, Coca-Cola. sí. Digo, como pequeñas acciones que no eran movilizaciones masivas, pero siempre, digo, tratando de generar el impacto también en la comunicación y en la ciudadanía. Que es todo un tema para instalar, ¿no? Acá en Córdoba incluso se conoce muy poco. O se tiene, por ejemplo, se toman las campañas que ha hecho los lobbies empresariales de esto un impuesto, lo repiten también algunos funcionarios. Entonces, digo, mantenerlo vivo y recuperándolo y estar aceitado para cada vez que se puede llevarlo otra vez al Congreso, es un poco la función continua y permanente de este proceso de ley de envase. Sí, sí, es algo que es clave tenerlo siempre presente, es una de las reivindicaciones del sector grosas, que si la logramos meter en algún momento tiene un impacto gigante, muy beneficioso para el sector. Entonces siempre, no sé, si tenemos una reunión con un intendente, si tenemos una reunión con un funcionario provincial o municipal, lo que sea, sirve tener ahí como el tema y decir, bueno, también te comentamos este tema, así, como siempre seguir teniéndolo presente, digamos. Nosotros, mismo desde la dirección con Mari, es como un tema, siempre es un asterisco ahí en las reuniones que tenemos con los distintos actores, porque es como una agenda permanente y que además estuvimos cerca de conseguirlo y si ahí llega a haber otro poquito de viento a favor en algún momento, por ahí lo podemos meter, digamos. No es algo tan lejano, digamos. Así que está bueno tenerlo presente, es eso, después siempre volvemos a mandar los materiales que hay para volver a laburarlo con los compas, está bueno por ahí, no sé, eso, cada tanto meter alguna charlita como esta, pero por ahí invitando gente por fuera, organizaciones ambientalistas, funcionarios de allá, para que vuelvan a estar un poco en tema, refrescarles la memoria, sirve un montonazo. Bueno. Hola Juan, una pregunta. Sí. Mi nombre es Sandra. ¿Por qué vos empezaste diciendo que esta ley de envases hoy está cajoneada? ¿Por qué pensás que cuesta tanto? Aún vos decís que en algún momento Greenpeace también estuvo apoyando esta ley. ¿Por qué cuesta tanto que una ley que parece tan justa salga? Y entra en varias cuestiones, digamos. Por un lado hay un lobby muy fuerte de las empresas, que son empresas muy poderosas, es decir, son multinacionales que la industria de la alimentación está extremadamente concentrada a nivel mundial. Son prácticamente 3, 4 empresas que controlan todos los productos alimenticios de todo el mundo. Entonces son gigantes, digamos, y tienen una capacidad de lobby de meterle plata a la gente, de meter susto, de meterse por todos lados, que a veces nos supera a nosotros, digamos. Ahí, por ejemplo, cuando fue la discusión de la ley de envases la última vez, el día que se iba a discutir, la AmCham, que es una cámara americana, o sea, una cámara estadounidense de las empresas esas, organizó un evento en Estados Unidos y le pagaba pasajes a varios diputados, tanto de la oposición como del oficialismo, para viajar para allá. Entonces, ese día no iban a estar varios diputados porque se iban de viajecito a Washington, todo pago por las empresas, con hotelcito, con no sé qué, a comer canapés y a recorrer Estados Unidos, digamos. Entonces, es como que tienen un montón de herramientas ellos para hacer el lobby ese, digamos. Tanto como pagarle, como generar el impacto en los medios, que ellos obviamente son como todo aliado, tienen posibilidad de armar estas campañas como que es un impuestazo y todo eso en los medios, y eso. Y después el otro aspecto es que se mete la discusión política, digamos, que vos tenés por ahí, hasta tenés los diputados o los actores más conscientes y más serios del tema de los residuos, de la ley de envases, de lo ambiental,
de todos los espacios que saben que la ley es necesaria y es lo mejor, pero después tenés intereses más políticos que dicen, no sé, no le apruebo una ley al kirchnerismo, no le apruebo una ley al gobierno, o freno este proyecto porque le va a servir para hacer política al oficialismo y esas cuestiones, digamos. Entonces se combinan esas dos cosas y hace que sea muy cuesta arriba, digamos. Y también es esto porque las empresas contra esto van con los tapones de punta, porque está bien, no es un impuesto, es una tasa, pero es comerles de la torta a ellos, digamos, es sacarles plata concretamente a ellos. Y eso ellos tienen una línea internacional que no es solo por ahí que acá es poquita plata y no tiene tanto impacto en su bolsillo para ellos, pero es como una discusión estratégica a nivel mundial que no van a permitir que ningún Estado les cobre plata por ningún mecanismo. Entonces es como que cada fichita de discusión del tema tasa ambiental, ley de envase, todo eso, si no es el modelo de ellos, te van con los tapones de punta. Pero bueno, así mismo el año pasado logramos sentarlos a la mesa, logramos que pongan su cucharita dentro del proyecto oficial y que digan que por lo menos formalmente así estarían dispuestos a aceptar el proyecto de ley, más allá de que después igual hicieron la campaña, hicieron lo de AmCham y todo eso, pero bueno, logramos sentarlo a la mesa y existió posibilidad real de aprobarlo, por muy finita no lo metimos, digamos. Por eso decimos que existe posibilidad, hay que tenerlo presente, hay que discutirlo con todo el mundo que podamos, hay que tenerlo como un tema central de la agenda de la federación todo el tiempo. A veces, como dice el Pupi, cuando es los momentos clave, hacer actividades, campañas, todo, pero todo el tiempo tenerlo ahí, charlarlo con los compañeros, que todos lo tengamos presente, charlarlo con otros actores y eso. Gracias, Juan. De nada, compa. Compa, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si les parece, hasta acá llegamos con un montón de información y como siempre con tareas para adelante. Siempre es así. Bueno, compa, estamos entonces. Sí, muchas gracias, Cumpa, estuvo buenísimo. Yo me saqué un montón de dudas, digo, para ir a discutir a distintos ámbitos, por lo menos desmitificando algunas cosas, como el 3%, ¿viste? Que el impacto real es el 0,01. Y también gracias ahí a Johnny, que está por ahí, que está sin cámara, a Koya, por traer un poco la historia también de la lucha que se ha ido dando y cómo va quedando la ley, digo, después de tanta lucha, ¿no? Cómo vamos encontrando por ahí las formas de avanzar. Esto que preguntaba Sandra, re importante lo que se cuenta. Hay una resistencia concreta, pero lo logramos ir instalando y lo vamos a poder profundizar, digo, en la medida que tengamos cada vez más claridad de cómo funciona la ley, cómo impacta en nuestro sector y quiénes son los actores que están participando en esta discusión o cuáles son los que faltan en todo caso. Así que de parte mía, Johnny, Koya, clarísimo los dos, un abrazo grande. Gracias, compa, siempre es lindo verlo, charlar un poco, así que eso, un abrazo a todos y todas y nos veremos en algún momento en la lucha. Muchas gracias, compa. Gracias, Juan. Gracias, Johnny. Abrazo. Gracias. Gracias, Che. Vamos, compa. Abrazo. Gracias, Juan.